Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. Primero estamos desde El Salvador y también desde México enlazados con este proyecto, la neurocirugía en manos salvadoreñas y amigos internacionales. En esta ocasión tengo el agrado y el verdadero gusto de contar pues con la participación de un maestro de maestros, alguien pues que considero no tiene necesidad de que se le presente, pero lo voy a hacer por protocolo. Él es el doctor Gerardo Guinto Balanzar, neurocirujano de la República Mexicana, experto en cirugía de base de cráneo. Y en esta ocasión el doctor va a apoyarnos con la temática abordaje a las lesiones de la unión cráneo-cervical. Antes de leer una breve hoja de vida profesional del doctor, solo quiero nada más, estimados amigos, compartirles una fotografía del doctor. En las visitas que ha tenido a nuestro país, realmente el doctor Gerardo Guinto Balanzar ha sido un promotor incansable del estudio de la anatomía microquirúrgica para abordajes en cadáveres. En el pasado, hace más o menos unos 15 años, nos visitó en nuestro país, le dio un tremendo impulso a ese tipo de estudio para el abordaje de estas lesiones. También pues lo tuvimos en el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, fue profesor titular del taller de abordaje para la base del cráneo en el 2010, fue desarrollado en nuestro país. Aquí lo vemos en plena acción también en la Universidad Nacional, acompañado del grupo con, en ese momento, la rectora María Isabel Rodríguez de la Universidad de El Salvador, que luego después fue ministra de Salud. Y el doctor ha sido un incansable promotor pues, de el exponer nuevas técnicas, ha sido editor también de la revista Neurosurgery y ha dictado conferencias en todo el mundo. Voy a permitirme en este momento leer una breve hoja de vida profesional del doctor. El doctor Gerardo Guinto Balanzar es neurocirujano del Centro Neurológico ABC, es coordinador del subcomité académico de neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor titular de la Cátedra de Neurología de la Universidad Anáhuac y es presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. Así es que, sin más preámbulo, cedo la palabra para el doctor Gerardo Guinto Balanzar. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al doctor César Óscar Yáñez Guandique, a quien conozco ya desde hace casi 20 años. Y cuando me invitó, nunca lo dudé. Siempre él también es muy dedicado a la enseñanza, a la docencia, de tal forma que todo lo que sea transmitir la información a las nuevas generaciones, siempre contarán con mi apoyo. Y bueno, pues empezamos de una vez ya con el tema. En esta ocasión se me solicitó que hablase de abordajes a la unión cráneo-vertebral. Dentro de la cirugía de la base del cráneo, la unión cráneo-vertebral sin duda es una de las más críticas, de las áreas más críticas, porque pues justo aquí se encuentra, como bien lo sabemos, pues la unión entre el encéfalo y la médula espinal, que un error en esta región puede dejar a un paciente severamente dañado, una cuadriplegia, cuadriparesia o inclusive hasta la pérdida de la vida. De tal suerte pues que hay que entender muy bien cuáles son los alcances de la cirugía en esta localización, cómo se realizan, cuáles son los abordajes más empleados en este terreno. Bien, para eso pues vamos a tomar como partida estas imágenes, que son los elementos que conforman, los elementos óseos que conforman esta unión craneovertebral. Como todos sabemos, son 3 huesos prácticamente los que debemos dominar: su anatomía, su fisiología, sobre todo las relaciones anatómicas entre ellos y la dinámica en cuanto a la articulación de estos 3 huesos, que son el occipital, con su apófisis basilar que se encuentra aquí, con sus masas, con sus cóndilos, ¿sí? Y con la escama del occipital. C1, la primera vértebra cervical, con su arco anterior, con su arco posterior, con sus masas laterales, articulándose con los cóndilos del occipital y con los procesos transversos. Y finalmente C2, el axis, con su apófisis odontoides, su cuerpo que tiene las 2 carillas articulares para enfrentar al atlas en la parte superior, y
Estos elementos se encuentran rodeados, protegidos, reforzados por una serie de ligamentos. No me voy a meter tanto en complejidad para enfocarme más en los tratamientos quirúrgicos. La unión craniovertebral entonces se encuentra aquí y en este encéfalo que está cortado en el sentido sagital, podemos apreciar los elementos que aquí he mencionado. El occipital con su apófisis basilar, que junto con el cuerpo del esfenoides van a conformar el clivus, y todo esto se encuentra en la unión de la fosa posterior con la columna. Aquí tenemos el tallo cerebral, el cerebelo y la médula espinal. En este momento estamos señalando aquí la apófisis odontoides del axis, el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Aquí está el cuerpo del axis y la lámina del axis. Bien, los abordajes a la unión craniovertebral pueden clasificarse en dos grandes grupos: los abordajes anteriores y los abordajes laterales. Vamos a hablar de los que más se emplean en la actualidad. Son muchísimos. En mi opinión, algunos de ellos ya no están en uso actualmente, ya han sido superados por otro tipo de cirugías. De tal suerte que los voy a mencionar de entrada. Los abordajes anteriores podríamos considerar primero el abordaje subfrontal extendido. Este abordaje se usa más para cáncer del macizo craneofacial, pero mediante la extirpación de los techos orbitarios podemos llegar inclusive al tercio inferior, tercio medio de clivus y hasta C1 y C2, pero es muy extenso el abordaje para llegar hasta estas zonas. Hay otros procesos, hay otros procedimientos que pueden sustituirlo perfectamente bien, pero es muy útil, repito, en caso de cáncer del macizo craneofacial. Ya no se usa tanto para lesiones del clivus porque la endoscopía ha venido a desplazarlo de manera gradual. Luego tenemos el abordaje transmaxilar, en el cual se realiza una osteotomía tipo Lefort 1, con el cual se desciende el maxilar y esto amplía la exposición hacia la parte alta de la unión craniovertebral. Esta se utiliza más para lesiones bajas del clivus o altas en la apófisis odontoides. Y finalmente el más empleado todavía, que es el abordaje transoral. El abordaje transoral es muy útil, sobre todo para la articulación atlantoaxoidea, como lo vamos a ver a continuación, de tal suerte que este abordaje es el que más me voy a referir porque es el que más se hace todavía hoy por hoy. El abordaje transmaxilar, el abordaje Lefort 1, fue sustituido ya por el abordaje endoscópico. El endonasal endoscópico permite perfectamente bien exponer esta región sin tener que hacer la fractura del maxilar. Por eso no me voy a referir a él porque yo no soy endoscopista, no soy experto en la exposición endoscópica de esta región, de tal forma que eso le tocaría a una otra persona. Yo soy un microcirujano, siempre he sido microcirujano, de tal suerte que es en lo que yo me he dedicado. Y el abordaje microquirúrgico anterior, sin duda, el abordaje transoral es el que más usamos. Lo seguimos usando, es muy noble, es muy versátil, es muy seguro, como lo vamos a ver a continuación, pero es limitado. Tiene indicaciones muy limitadas, muy bien identificadas. Antiguamente se utilizaba para grandes cordomas del clivus, antiguamente se utilizaba para tumores que invadían el macizo, esta unión craniofacial, se utilizaba para realizar biopsias, pero hoy por hoy la indicación más socorrida es precisamente para problemas de la unión craniovertebral, específicamente luxaciones atlantoaxoideas. Y es el primero al que me voy a referir, es decir, vamos a ver a la unión craniovertebral de frente. Este abordaje transoral en realidad permite esta exposición, es muy limitada. ¿Qué es lo que nos impide hacer una exposición más lateral? Pues que violaríamos la articulación atlantoaxoidea aquí y la articulación atlanto-occipital, pero eso no es lo más importante. Por aquí pasa la carótida interna. Acuérdense que la carótida interna pasa por la faringe, en donde no la protege ningún hueso. Es el trayecto más temido por los otorrinos cuando hacen las amidalectomías, porque ahí está la carótida. Entonces, abordándolo por vía transoral, corre uno el riesgo, si uno se va muy lateral, primero de lesionar las carótidas internas que se encuentran embebidas aquí, perdidas en la mucosa oral, y más lateral se encuentra aquí la arteria vertebral. Es más difícil lesionar la arteria vertebral, está todavía más lateral, pero
principalmente por la carótida, no permite una exposición más amplia de esta región, de tal suerte que la microcirugía de la región del abordaje transoral se reduce a este pequeño cuadro y por lo tanto la indicación más importante es precisamente problemas de la articulación atlantoaxoidea. A continuación les voy a presentar la disección en cadáveres de este abordaje transoral paso por paso. Aquí está la entrada, el acceso a la cara. No es necesario hacer una apertura del paladar. Este es el paladar duro y el paladar blando. Aquí lo voy a hacer simplemente para mostrarles anatómicamente las estructuras que se van encontrando, pero en el abordaje transoral clásico, solo con rechazar el paladar blando hacia arriba, colocar un retractor hacia arriba es más que suficiente. No es necesario ampliar a esta osteotomía en la bóveda palatina. Pero vean, ¿qué encontramos en la bóveda palatina? Encontramos pues el paladar blando en la parte posterior, que aquí se ha hecho una incisión en ancla, así en semicírculo aquí, en longitudinal en la parte inferior, para exponer la espina nasal posterior. Acuérdense que hay una espina nasal anterior, que es la que vemos cuando hacemos los abordajes transesfenoidales, y hay una espina nasal posterior que corresponde a la porción horizontal de los palatinos. Y aquí se ve la inserción del paladar blando. Una vez abriendo esto, vean, aquí se ven quitando el paladar blando, se ven los palatinos, fracturando los palatinos. Con esto llegamos a la pared posterior de la faringe. Aquí está la pared posterior de la faringe, en donde hay un rafé. Un rafé no siempre está en la línea media, si bien embriológicamente siempre está en la línea media, pero a veces está desplazado. Pero casi siempre está en esta línea media y tratamos de entrar por ese rafé haciendo una incisión, como vamos a ver posteriormente en las cirugías, y con eso es muy importante no perder la línea media. ¿Cuál es la principal referencia para no perder la línea media una vez que se abre? El tubérculo anterior del atlas. El tubérculo anterior del atlas vendría quedando aquí, ¿sí? Eso hasta con el dedo se puede palpar y con esto sabemos que estamos en la línea media. Hoy, claro, se cuenta con neuronavegación y es muy fácil ubicarse en dónde está la línea media con neuronavegación, ya ni siquiera con rayos X. Con el navegador podemos con precisión milimétrica identificar la línea media y no salirnos de ahí. Pero bueno, este es un cadáver y vamos a exponerlo lo más lateral que se pueda. Aquí estamos viendo el tubérculo anterior del atlas y si fresamos el tubérculo, el arco anterior del atlas, encontramos el cuerpo del axis que está aquí claro con la apófisis odontoides ya claramente visible y la articulación atlantoaxoidea. Vean, aquí se ven las masas laterales del atlas articulándose con las carillas articulares superiores del cuerpo del axis. Esto, repito, no se ve en el vivo, simplemente lo estoy mostrando para referencia anatómica. En el vivo nada más nos permite la exposición justo hasta donde inicia esta articulación mencionada. Aquí un acercamiento, una vez que se ha fresado el arco anterior del atlas, vean el cuerpo del axis. Y los músculos que se veían aquí son los músculos longus colli, los mismos músculos que uno diseca cuando hace un abordaje anterolateral a la columna cervical. Esos mismos se insertan hasta acá arriba en el tubérculo anterior del atlas y simplemente con disección monopolar se pueden separar y poder exponer esta región. Una vez que se fresa el arco anterior del atlas, está el apófisis odontoides del axis que se puede quitar. Esta es la principal indicación hoy por hoy del abordaje transoral, el quitar el proceso odontoideo del axis en casos de luxación atlantoaxoidea. Este es un cadáver en donde se dejaron los longus colli, vean los longus colli, y al fondo se abrió la dura madre. No es un corte, es una preparación hecha por mí, está en el libro de Chandra Sen, en donde, vean, estas son las carótidas, ¿sí? Como las carótidas pasan por la mucosa orofaringea. Entonces si uno no tiene cuidado, puede lesionar estas carótidas y eso impide el tener una exposición más lateral. Cuando ya queremos abordar más lateral, la endoscopía es la mejor alternativa para poder lograr una exposición de una manera más segura. Pues vamos a los ejemplos. ¿Cómo se usa este abordaje transoral? Empecemos por el primer ejemplo, que es, repito, son luxaciones atlantoaxoideas. ¿En qué consiste la luxación atlantoaxoidea? En el desplazamiento posterior que el proceso odontoideo presenta con respecto al arco anterior del atlas. Esto no debe ser mayor de 4 a 6 milímetros y en este caso pues vean cómo está francamente desplazado. Es importante recordar que solamente operamos los pacientes en donde esta luxación no es reductible, porque si es reductible, es decir, si con la flexión o con la extensión esto se reduce este espacio, basta con fijarlo por atrás para realizar
la cirugía. Una fijación posterior es más que suficiente. Pero si no es reductible, es decir, si aún en la flexión no se reduce este espacio, entonces sí es obligado quitarlo, porque si uno lo fija así, esta compresión está constantemente ejerciendo una presión en la unión bulbomedular y obviamente los síntomas no solo no mejoran, sino que empeoran después de la cirugía. Vean, esta es una imagen de resonancia magnética sagital en donde se aprecia el espacio entre el arco anterior del atlas y el proceso odontoideo del axis, y vean cómo mide 6 milímetros, casi 7 milímetros, lo cual habla de un desplazamiento muy importante, hasta 4 se acepta, ¿sí? En donde se ve cómo está haciendo este desplazamiento en la unión bulbomedular, que es la responsable de los síntomas. En este caso, vean, este es el abordaje transoral, no se requiere más que este aparato, que es muy fácil de conseguir, cualquier cirujano maxilofacial lo tiene, que es un retractor de McGibor. Bueno, en este caso no recuerdo el nombre, pero es un retractor, un marco oral para poder colocar los dos retractores y los retractores de los carrillos, y con esto se puede tener y un depresor de la lengua, eso es todo, ¿sí? El paladar blando lo puede retraer alguien con un separador, un Diver, un separador como el del hígado, puede uno lograr ese desplazamiento del paladar blando. Y vean la cirugía, es vía anterior, se aprecia cómo se está haciendo la incisión sobre el rafe medio, se hace con monopolar, un monopolar largo, con el cual se hace la disección ahí justo en el rafe, ¿sí? Siempre teniendo en mente dónde está la línea B. Vean cómo hay un retractor en el paladar blando, es suficiente para poder tener la exposición, y ahí se va realizando la disección con este monopolar. No hay ningún elemento aquí hay que temerle mientras no nos pasemos aquí a los lados, porque recuerden que aquí van las carótidas, ¿sí? Y con eso exponemos el tubérculo anterior del atlas, procedemos a fresar ese tubérculo anterior del atlas para poder extraer la apófisis odontoides, que es lo que está ejerciendo la compresión, y una vez hecho el fresado, retiramos completamente y ahora fresamos la base de la odontoides, ¿sí? Este es ya la odontoides, en donde una vez que se fresa la base, vean cómo se puede extraer en bloque. Prefiero yo extraerla en bloque porque a veces cuando uno lo hace por fragmento deja a veces el cascarón de esa apófisis desde la parte superior. Pero para extraerla en bloque hay que despegar todos los ligamentos, el ligamento alar, el ligamento cruciforme, todos ellos. Y el cierre es en un solo plano, vean. Un solo plano, se cierra la mucosa de la pared posterior de la orofaringe y con eso es suficiente. Es una cirugía que dura 2 horas de mucosa a mucosa, ¿sí? Y con navegación hoy por hoy es mucho más fácil orientarse. Y los resultados son en realidad espectaculares. Como ven, este es el preoperatorio, en donde se ve aquí el arco anterior, se ve alterado en su morfología, y la apófisis odontoide se ve en la parte posterior. Y después de operarse, cómo se fresa completamente el arco y se quita por completo el proceso odontoideo. En el corte sagital, en la resonancia magnética, es más claro observar el resultado de la cirugía. Como lo vemos, el preoperatorio con la odontoides comprimiendo y el posoperatorio ya sin la compresión ejercida por la odontoides, y las estructuras de la unión bulbomedular recuperan su posición. Y la paciente en el posoperatorio inmediato, este es al día siguiente de la operación, no se necesita traqueostomía, no se necesita sonda, no se necesita absolutamente nada, y el paciente puede tomar alimentos al día siguiente de la operación, no hay ningún problema. Nada más hay que estar seguros de cubrirla con antibióticos, hacer un cierre a conciencia pues de esa mucosa de la pared posterior de la faringe, y con eso es suficiente y recupera. La recuperación no es inmediata, sí, al menos aquí se ve que no hay déficit, pero la atrofia, por ejemplo, la atrofia que ya se generó por esa no se recupera jamás, la hiperreflexia no se recupera, pero sí la fuerza, hay cierto grado de recuperación, pero lo más importante es que ya no se sigue deteriorando. Un ejemplo más, vean aquí, se ve claramente un proceso odontoideo alto, ¿sí? El hecho de que sea alto, eso no es una indicación de quirúrgica. Lo que indica la cirugía es el desplazamiento hacia atrás, porque la localización alta o la presencia de plativacia aquí no son indicaciones por sí sola de cirugía. La indicación quirúrgica, recuerden, es el desplazamiento posterior, el desplazamiento dorsal del proceso odontoideo, pero sin que sea reductible. Es decir, si en la flexión y en la extensión no se mueve.
es entonces cuando se indica la cirugía. Si se corrige con la extensión sobre todo, simplemente con la fijación basta para corregir el problema y no es necesario ir a quitar el proceso odontoideo. Vean la resonancia magnética, un caso con mayor compresión, más evidente la compresión, inclusive tenía una siringomielia adquirida por esa alteración en la circulación del líquido suprarraquídeo en el agujero magno, ¿sí? Gracias a que se redujo pues el espacio geométrico, aquel espacio de este agujero magno, eso generó esta siringomielia y la gran compresión que ocasionaba los síntomas en el paciente. Esta paciente además tenía una rotoescoliosis, vean cómo estaba rotado aquí, este es el proceso, la posvacilar del occipital, y el arco anterior del atlas no coinciden, está rotado. Hay que tener cuidado, pero la navegación aquí es de mucha ayuda. Vean cómo el abordaje transoral en esta imagen se ve claramente cómo expone la odontoides. Vean, este es C2, aquí se ve claramente el cuerpo de C2, no se alcanza a ver muy bien, pero el odontoides estaría aquí, con la boca cerrada, y vean, al abrir la boca, cómo expone completamente el proceso odontoideo, que ya se ve más claro aquí. Ahí está el proceso odontoideo en la parte superior del cuerpo del axis, y el abordaje es directo, no hay pierde, aquí no hay manera de perderse. Y claro, insisto, si se cuenta con la neuronavegación, pues es más fácil orientarse, pero el acceso es directo, ¿sí? Y uno tiene una exposición más amplia y puede quitar la odontoide sin mayor problema. Vean de frente, con la boca cerrada ni siquiera se ve el proceso odontoideo, pero al abrir la boca, vean, aparece el proceso odontoideo aquí en medio de las dos articulaciones atlantoaxoideas. Aquí se ve claramente el proceso odontoideo. Una vez abriendo la boca, tiene uno el acceso directo a esta estructura y es muy fácil fresarla y extirparla en su totalidad. Este es el resultado posoperatorio. Obsérvese cómo está abierto aquí y ya no existe el proceso odontoideo. Este es en la vista sagital. En la tomografía computarizada, en reconstrucción, se ve aquí como el proceso odontoideo antes y después de la cirugía y una descompresión completa de la unión bulbomedular que se ve más claro aquí en la resonancia. Inclusive la siringomielia hasta tiende a desaparecer. Una vez que se quita la compresión, es muy evidente cómo se logra pues la descompresión antes y después. Y claro, los pacientes son fijados. Vean, aquí se ve en el T2, se ve más claro cómo la siringomielia que tenía antes el paciente por el proceso odontoideo desplazado, misma siringomielia que se resolvió después de la cirugía una vez que se extrajo por completo el proceso odontoideo. Y estos pacientes son fijados por atrás. Este paciente no tenía recursos, por eso se le colocó este marco así doblado con alambre sublaminar, pero obviamente si se cuenta con tornillos transfacetarios y con todo el armamentario que se cuenta hoy para fijar la unión craneovertebral, es más fácil lograr esta fusión, pero aún en nuestras condiciones, en nuestros centros que a veces no tenemos todos los recursos, se puede implementar este tipo de recursos que resuelven bastante adecuado esta problemática. Bien, con eso vimos pues algo con respecto a los abordajes anteriores. Vayamos ahora a los abordajes laterales. Aquí, como el doctor César Óscar Yáñez mencionaba en un principio, pues evidentemente el abordaje extremo lateral es el que toma la directriz, el más importante. Vamos a hablar en detalle en qué consiste este abordaje. Es decir, ahora ya no voy a ver la unión craneovertebral de frente, ahora la voy a ver de lado porque voy a exponer a los lados, sea uno u otro lado, es decir, la vamos a ver de lado, ¿sí? Es la unión craneovertebral como la vamos a encontrar ahorita, vista de lado. Y vamos a hablar cuáles son las indicaciones más importantes de este abordaje. El abordaje extremo lateral transcondilar es como uno lo encuentra en la literatura, pero también encuentra uno cierta controversia entre, en inglés, far lateral o extreme lateral. El abordaje inicialmente descrito fue el extreme lateral, descrito por allá por los años finales de los 80 por Laligam Shekhar y Chandra Sen, le pusieron un extremo lateral. Después vino una publicación de Spessler en que le llamó far lateral y hoy por hoy es más común el nombre de far lateral. Es para fines prácticos lo mismo. La única diferencia entre uno y otro es la incisión en la piel para fines prácticos. En el extreme lateral, vean, en esta posición es como se coloca el paciente en realidad en decúbito lateral, y en el extreme lateral es el que yo hago, yo prefiero hacer el extreme lateral. ¿En qué consiste el extreme lateral? En que
es una L invertida cuya rama larga es lateral y rama corta es medial. En el far lateral es al revés. La L invertida es la rama larga es acá, en la línea media, y la rama corta es lateral. Es lógico pensar que si la rama larga es más lateral, el abordaje será más lateral que si la rama larga es en la línea media. Es cuestión de lógica. Pero es la única diferencia. Yo he revisado los dos abordajes y en realidad la única diferencia que he encontrado es en la incisión en la piel. Insisto, yo prefiero hacer esta incisión porque el abordaje es más lateral, lo más lateral posible, por eso se llama extremo lateral. Ya más lateral no se puede. Entonces, por eso la incisión larga es en la parte lateral y la rama corta es hacia la línea media en la parte superior de la incisión. Esto es en cadáveres, obviamente. Esta es la apófisis mastoides. Más o menos se traza la incisión unos 4 a 5 centímetros, o a veces hasta más, dependiendo de la localización de las 6-7 centímetros por debajo de la punta de la mastoides y unos 5 centímetros por arriba de la mastoides, y en donde se hace la angulación hacia la línea media. Aquí lo voy a mostrar plano por plano, planos musculares, que es como elegantemente lo presentan todos los que hablan del estudio anatómico de este abordaje. Pero les voy a decir, lo cierto es que en la práctica no se hace así. Les voy a comentar después por qué. Pero vamos a hablarlo plano por plano. El primer plano muscular está formado por el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio que se ve acá. Este es el nervio auricular posterior, que a veces puede servir como un injerto en el caso de que sea necesario. En realidad se puede tomar ese ramo. Una vez que se llega a este plano, se desinserta el músculo esternocleidomastoideo y se desplaza hacia abajo y hacia adelante, y este es el trapecio, el esplenio, perdón, ya viene ahí el esplenio, y ese se diseca hacia atrás. Después encontramos aquí el elevador de la escápula, y justo adelante del elevador de la escápula ahí sale la arteria occipital, rama de la maxilar externa, perdón, ¿sí? Esa arteria casi siempre se sacrifica, ¿sí? Y no hay mayor problema. Esta va a ramos musculares y no tiene mayor problema. El plano más importante es este que estamos viendo aquí, en donde están los músculos oblicuos, el oblicuo superior o menor y el oblicuo inferior o mayor, ambos insertándose lateralmente en el proceso lateral de C1. Si uno lo toca, lo puede tocar, sentir ahí el proceso lateral de C1. Aquí está el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que conforman el triángulo suboccipital. Es la clave. Una vez que llega uno a este punto, ya es con el microscopio hacer la disección, porque el punto clave, el gran reto en este abordaje es la arteria vertebral. Una vez que se desplaza el oblicuo superior hacia arriba, aquí está desplazado hacia arriba, y el oblicuo inferior hacia atrás, aparece el arco posterior del atlas. Aquí está el arco posterior del atlas. Aquí está el espacio entre C1 y C2, por donde invariablemente siempre sale aquí la segunda raíz cervical, este C2. C2 tiene una raíz anterior, ventral, que es motora, y una raíz posterior sensitiva. Bueno, no necesariamente, son mixtas en realidad, ¿sí? Y otro detalle es C1, vean, C1 entra, porque esta sí es completamente sensitiva, por el mismo agujero por donde entra la arteria vertebral. Vean, aquí está la arteria vertebral pasando de C2 a C1, y una vez que llega a la parte alta del agujero transverso o agujero vertebral de C1, da la vuelta por detrás de la masa lateral del atlas para meterse justo medial y posterior a esta masa lateral, ¿sí? Si lo vemos en un acercamiento, aquí estamos metiendo ese disector en el agujero transverso de C1, ¿sí?, por donde pasa la arteria vertebral. Y vean, en el trayecto de la arteria vertebral entre C2 y C1 siempre cruza la raíz anterior del nervio C2. Aquí es muy importante. A veces cuando uno hace las disecciones y uno está perdido, uno puede encontrar C2 aquí, y nada más siguiendo anterior hacia adelante esta rama anterior, siempre se va a encontrar el cruce de la arteria vertebral. Aquí se ve muy bonita la arteria vertebral porque es un cadáver, pero en el vivo esta arteria está rodeada de venas. Hay un plexo venoso muy rico, que de hecho hay quien le llama como plexo cavernoso vertebral, por la riqueza que tiene las venas que se encuentran a veces muy dilatadas rodeando a esta arteria.
Es muy difícil a veces coagularlas, se coloca algún hemostático como celulosa oxidada, gelfam, etcétera, para tratar de cohibir el sangrado. Pero lo más importante aquí es la posición del paciente, es decir, que la cabeza esté más alta que los pies. Con eso el drenaje venoso se favorece y se ingurgita menos ese plexo vascular venoso que tiene alrededor esta arteria vertebral. Otra referencia importante es esta vena. Esta vena se llama vena condilar posterior. Es muy constante, es decir, es muy frecuente encontrarla y está detrás del cóndilo del occipital y sangra muchísimo, ¿sí? No intenten coagularla, no se puede coagular. Es mejor, una vez que uno se la encuentra, es colocar ya sea cera para hueso o gelfoam, algún material hemostático absorbible. Una vez que se procede, este es el arco posterior del atlas. Tiene una superficie cortante aquí, ¿sí? Es plano arriba porque ahí precisamente descansa la arteria vertebral. Se puede fresar el arco posterior del atlas, aquí se ha fresado el arco posterior. Es frecuente que la arteria vertebral tenga algunas ramitas aquí que van a los músculos, se pueden sacrificar sin mayor problema. Y vean, aquí en este momento estaría terminado el abordaje extremo lateral. Pero si lo queremos hacer transcondilar, tenemos que fresar forzosamente el cóndilo del occipital y la masa lateral de C1. Y para fresar esto es necesario desplazar la arteria vertebral medialmente, o sea, hacia atrás, ¿sí? Para poder realizar el fresado. Esto lo hacemos solo cuando en lesiones muy ventrales que queremos entrar por delante de la arteria vertebral. Pero habitualmente la incisión se hace por detrás de la arteria vertebral en la gran mayoría de los casos. La cirugía se complementa con una craniectomía suboccipital aquí para poder levantar el cerebelo y poder exponer esta unión de manera adecuada. Les decía que aquí les mostré la disección plano por plano. En realidad, yo así los hacía al principio, pero se necrosa la piel. Si uno lo hace plano por plano muscular, con frecuencia se necrosa el colgajo cutáneo. Lo que hacemos es llegar hasta el tubérculo, hasta el proceso lateral de C1 en un solo plano, y con todos los músculos adheridos al plano cutáneo se retraen los músculos en conjunto con la piel para que los músculos sirvan del aporte vascular en la piel y esta no se necrose, ¿sí? Entonces se hace un gran plano primero muscular hasta el proceso transverso de C1, es decir, llegamos hasta aquí en un solo plano y ya después de ahí sí nos vamos plano por plano hasta encontrar la vertebral. Pero este primer plano superficial lo hacemos en bloque. Eso es lo mejor. Tiene menores complicaciones isquémicas en el colgajo y créanme, aunque es menos anatómico esos planos superficiales, es más útil en cuanto a la preservación del colgajo cutáneo. Ya en un acercamiento mayor, vemos aquí el orificio de entrada de la arteria vertebral y la unión bulbomedular. Aquí, bueno, se ve el cerebelo, la médula aquí, y esto que empezamos a ver aquí es el 11º nervio craneal, el accesorio, la parte espinal del nervio accesorio. Ahí se alcanza a ver el nervio hipogloso que va precondilio, ¿sí? Y aquí se ven las raíces del 11º nervio craneal que va a salir, por supuesto, más arriba por el agujero yugular. Si hacemos aquí un acercamiento y una visión más hacia arriba, podemos encontrar aquí cómo está el nervio accesorio, aquí el nervio accesorio y el hipogloso. Se ve claramente aquí el hipogloso saliendo por el agujero precondilio y aquí está la vena yugular. Si hacemos hacia atrás la arteria vertebral, podemos ver aquí las arterias espinales anteriores corriendo en la parte dorsal del clivus. Este es el tercio inferior del clivus. Y aquí está C1. Vean cómo C1 es un nervio sensitivo, entra por el mismo orificio de la arteria vertebral. Aquí se ve la arteria cerebelosa posterior inferior, arteria pica, se ve claramente aquí la pica, y en un acercamiento se ve el origen de la pica y el nervio hipogloso saliendo más adelante por el agujero precondilio. Y el cierre, en este caso se hizo un cierre, se hizo una apertura en torno a la arteria vertebral. No es necesario hacerla de esa manera, pero bueno, siempre es importante cuidar pues el cierre para evitar la fuga de líquido en el postoperatorio. ¿Es realmente necesario quitar el cóndilo y la masa lateral de C1? Pues aquí en todos los casos hay un rotundo no. De hecho, es en la minoría de los casos.
¿Cuándo fresamos el cóndilo? Solamente en caso de que yo quiera exponer lo más ventral de la unión bulbomedular, que no es en todos los casos, porque la mayoría de los tumores, que es la principal indicación aquí, desplazan la médula hacia atrás, entonces el corredor queda expuesto por el mismo tumor. Solamente en ciertos casos, como voy a mencionar un ejemplo, en donde sí es necesario fresar el cóndilo. Cuando se fresa el cóndilo, evidentemente hay que fijar al paciente. Si no se fresa el cóndilo, no es necesario realizar esta fijación. Vamos a los ejemplos. La indicación sin duda más frecuente del abordaje en extremo lateral, o las indicaciones, son dos: tumores y vascular. Los tumores, los meningiomas del foramen magno es lo clásico, y vascular, pues los aneurismas del complejo de la cerebelosa posterior inferior y de la arteria vertebral. Son las principales indicaciones. Otras indicaciones podrían ser problemas de la unión craniovertebral, cordomas de clivus, por ejemplo. Ya se usa menos, ¿sí? Sobre todo en el cordoma de clivus, por la endoscopía. La endoscopía permite llegar acá en un tumor extradural, que es un cordoma de clivus, de tal forma que ya lo usamos con mucho menor frecuencia. Hace muchísimo que no hago un abordaje extremo lateral para un cordoma, pero se sigue haciendo. Es la mejor indicación para meningiomas en el caso de los tumores. Vean este tumor, un meningioma del foramen magno, pero es un meningioma sencillo, porque ustedes ven, si bien es grande, este corte axial, se ve como la médula espinal está rechazada posterolateral y el tumor está anterolateral. Vean el cóndilo. En este caso no es necesario hacer un abordaje transcondilar. Aquí está el cóndilo. Con un abordaje retrocondilar es más que suficiente para exponer la totalidad del tumor y quitarlo sin mayor problema. Como vemos, este es el corte coronal, en donde se aprecia que el tumor en realidad es ventrolateral. Entonces, un abordaje extremo lateral sin ser transcondilar, si es retrocondilar, es más que suficiente en este caso. Y es lo que se hizo. Estos son los detalles simplemente de la incisión. Y vean, aquí está la cirugía. Vean cómo solamente no se fresó el cóndilo para nada. La arteria vertebral está acá, localizada acá ventralmente, y este es el tumor. Una vez que se extirpa el tumor, ahí está la extirpación completa del tumor. Aquí está la vertebral intracraneana con C1, ahí está C1 sensitivo entrando, y la arteria pica, sí, cómo se preserva absolutamente todo en una perspectiva lateral, pero sin necesidad de fresar el cóndilo. Esto que resalta aquí es precisamente el cóndilo y la masa lateral el cóndilo del occipital y la masa lateral del atlas, que no fue necesario fresar porque era un tumor ventrolateral suficiente con un abordaje retrocondilar. Y el resultado es espectacular. Vean el antes y el después. No se aprecia evidencia alguna de tumor residual. El axial, se ve arriba el antes y abajo el después. Vean la médula cómo estaba antes y cómo después de la resección ocupa su lugar, y las vertebrales perfectamente preservadas. En el coronal se aprecia el antes y el después, el resultado bastante satisfactorio, y la paciente que no tiene absolutamente ningún déficit y con una adecuada fase de cicatrización. Se disimula muy bien con el cabello, la incisión, no hay mayor problema cosmético. Vean este otro caso, un tumor más ventral, ¿sí?, con una compresión un poquito más evidente en esta unión bulbomedular, pero sigue siendo un tumor anterolateral, por más que esté localizado más ventral, pero un abordaje posterolateral. Es decir, aquí puede ser útil un far lateral, no necesariamente un extremo. Yo acostumbro a hacer la incisión en la piel como un extremo lateral, pero lo más importante es que no se requiere fresar el cóndilo. Vean aquí el antes y el después, una resección completa, ¿sí?, preservando la arteria vertebral, el antes y el después. Son tumores que son muy gratificantes porque los pacientes llegan prácticamente cuadriplégicos o cuadriparéticos con una hiperreflexia marcada y recuperan de inmediato la fuerza, y la atrofia cuesta más trabajo recuperarse, pero los pacientes se reincorporan prácticamente siempre a su trabajo por una cirugía exitosa. Vean una paciente de 62 años que se pudo recuperar sin mayor problema de esta cirugía. Un ejemplo más, aquí está un ejemplo un poquito más complejo porque la arteria vertebral se encuentra dentro del tumor. Hay que tener cuidado durante la resección, pero sigue siendo ventrolateral. Se fijan cómo la mayoría de los tumores son ventrolaterales, es decir, no son realmente, vamos a ver un ejemplo que sí es completamente ventral, pero la mayoría son ventrolaterales, o sea, no se requiere un abordaje transcondilar. Un abordaje retrocondilar es más que suficiente. Aquí el principal reto, pues, es disecar esta arteria vertebral, preservándola, pero quitando el tumor a su alrededor. Esta
es la incisión y esta es la cirugía. Vean, ahí está, ya es posterolateral, no se fresó el cóndilo y se está incidiendo la dura madre, cómo se deja liberar líquido cefalorraquídeo, se rechaza el cerebro hacia arriba y aparece el tumor. Aparece de inmediato el tumor. ¿Sí? Vean qué bonito se expone completamente el tumor desde lo más cefálico a lo más caudal. Este es el accesorio, la raíz espinal del accesorio que se libera del tumor, se coagula y se corta el implante del tumor de manera cuidadosa y se hace para atrás esta raíz del nervio espinal, del nervio accesorio. Curiosamente, estos meningiomas casi nunca tienen adherencia pial al tejido encefálico aquí, de tal suerte que despegarlos de la unión bulbomedular a veces no es tan difícil como, por ejemplo, un petroclival. Y vean cómo queda después de la extirpación del tumor, completamente vacío, ¿sí? No hay evidencia de tumor residual. Aquí está la raíz del nervio accesorio, el hipogloso, más arriba estarán los nervios craneales bajos, como queda totalmente libre de la tumoración. Y por imagen se ve el estudio preoperatorio en el corte sagital y el posoperatorio, se aprecia un resultado muy, muy satisfactorio. El pre y el posoperatorio, quizá quedó parte del implante, una pequeñita porción del implante aquí, se le da un seguimiento sin mayor problema. Y si esto llega a crecer, la radiocirugía sería una muy buena opción para evitar una segunda cirugía en estos casos, pero el resultado es espectacular en cuanto a la descompresión y la paciente que se reincorpora al 100% a las actividades que realizaba previas a la cirugía. Pero vean este caso. Aquí sí no hay de otra. Es un tumor completamente en la línea media, gigante, la médula desplazada hacia atrás. Aquí sí no sería suficiente un abordaje posterolateral. Aquí sí es necesario fresar parte del cóndilo para poder trabajar por delante y por detrás de la arteria vertebral. Verán la gran compresión. Pero uno se pregunta cómo pueden tolerar los pacientes esta compresión, pero es gracias al crecimiento crónico de estos tumores. Un abordaje más amplio, lado derecho, se empleó un abordaje extremo lateral. En este caso sí fresamos, vean aquí está la arteria vertebral, sacada de esa coraza ósea, rechazada medialmente, o sea, hacia atrás, se ha fresado el cóndilo de tal suerte que yo puedo entrar por delante de la arteria vertebral, inclusive también por detrás, ¿sí? Tener esas posibilidades de acceso tanto por delante como por detrás. Aquí está completamente desplazada la arteria vertebral hacia atrás y el resultado bastante satisfactorio, como vemos aquí el antes y el después. Hay un pequeño fragmento que ya estaba del otro lado, lo vemos mejor en el corte axial. Entramos por el lado derecho, recuerden, quitamos todo el tumor excepto ese pequeño fragmento que ya me quedaba muy lejos del otro lado y ya no se veía la arteria vertebral, por eso decidimos dejar este pequeño fragmento ahí. Nuevamente, con vigilancia, si llega a crecer se le da radiocirugía, pero comparativamente vean el grado de descompresión que se logra en estos casos y el paciente que no tiene mayor déficit neurológico se reincorpora a su trabajo y solamente hay que darle la vigilancia pues a ese pequeño fragmento, pero es un caso extraordinariamente complejo que hay que manejarlo con cautela. Finalmente, vean, otro problema más de la unión craneovertebral. Esta es otra luxación atlantoaxoidea. Vean, el arco anterior del atlas se encuentra acá y la postodontoides del axis, vean hasta dónde está, muy retirado. Es más fácil verlo aquí en la resonancia magnética. Vean el espacio que existe de aquí a acá, muy retirado. Estamos hablando pues de casi 3 centímetros de distancia, es demasiado, ¿sí? En realidad, en estos casos, hacer un abordaje transoral es difícil quitar esta porción de la odontoides encajada ahí en la unión bulbomedular. Esta es una buena indicación para un abordaje extremo lateral transcondilar. Aquí sí obligadamente hay que fresar el cóndilo, de otra manera no sería posible quitar ese proceso odontoideo tan desplazado. Vean, así se ve claramente aquí en la tomografía, son 2 centímetros, 2.3, bueno, casi 2 centímetros, ¿sí? De desplazamiento, pues es más del triple, ¿sí? De lo que se permite, casi son 4 por 4, son 5 veces más de lo que se permite el desplazamiento, ¿sí? Del arco anterior del atlas al proceso, casi está pegándose con la parte posterior del agujero magno. Repito, aquí es muy difícil hacer un abordaje transoral y quitar este fragmento que se encuentra adherido a él tan profundo, ¿sí? Por eso, un abordaje extremo, vean el desplazamiento que hay aquí. Aquí sí se ve 22.9 milímetros, vean, aquí en esta vista axial. 22.9 es demasiado, vean cómo está casi unido acá en la parte. El paciente está prácticamente cuadripléjico, cuadriparético severo. Entonces, aquí sí se puede hacer un abordaje extremo lateral
transcondilar. Aquí sí hay que quitar el cóndilo, en este caso entramos del lado derecho, ¿sí? Perdón, del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí está cómo se selecciona el lado, es indistinto. Aquí en realidad es indistinto. Si hubiera más desplazamiento de uno u otro lado, es como más se decide. En este caso decidimos hacerlo del lado izquierdo y estos son los detalles de la incisión. Esta es una vista muy parecida al caso anterior, en donde se desplaza la arteria vertebral y vean cómo se puede extirpar en bloque el proceso odontoideo, pero ahora desde una perspectiva extremo lateral. Y vean el resultado por imagen en la resonancia sagital, el antes y el después. Se aprecia la descompresión tan importante que se logra. Y aquí es más claro, vean en la tomografía sagital, el antes y el después, cómo se quita por completo esa compresión que estaba ejerciendo en la unión bulbomedular. Y en el axial es más claro ver cómo se fresó el cóndilo, vean. Incluso no se necesita todo el cóndilo, más o menos un poquito más de la mitad, ¿sí? Y con eso se tiene el acceso por el lado izquierdo completamente hacia la base del odontoides y se puede quitar por completo. Este es el paciente que no tiene mayor déficit y recuperó bastante de manera adecuada el déficit que tenía antes de la cirugía. Con esto, pues hemos dado un panorama así muy general de los abordajes más empleados, al menos en mi experiencia, en la actualidad, en las lesiones complejas de la unión cráneo-vertebral. No sé si exista alguna pregunta. Claro, excelente, doctor Gerardo Vinto. Maravillosa charla, muy didáctica, ilustrativa, como ya usted nos tiene acostumbrados en todas sus presentaciones. Lo felicito realmente. Tenía algunas preguntas, algunas interrogantes, doctor, que quisiera que tal vez las discutiéramos. Con gusto. En el abordaje transoral, cuando va a retirar el proceso odontoideo, doctor, sí, a menos, se preservan las masas laterales de C1 y C2, pero siempre en este tipo de situaciones tiene que fijar vía posterior, doctor. O existe la alternativa, por ejemplo, de colocar un aloes, un chaleco, por ejemplo. Una vez que se quite el proceso odontoideo, hay que recordar que el proceso odontoideo y el arco, junto con los ligamentos, son elementos muy importantes de sostén de la unión craneovertebral. Sí. Invariablemente, si no quitar el proceso odontoideo, hay que fijarlo. Hay que fijarlo. Nosotros lo hacemos, bueno, tú estuviste ahí en el hospital, en el mismo tiempo quirúrgico, es decir, entro yo primero, quito el odontoides y otro equipo liderado por el doctor Carlos Zamorano voltea el paciente ese mismo tiempo quirúrgico y lo fija, porque si no es mucho riesgo, queda muy, muy inestable la unión cráneo-vertebral y es un riesgo de generar un déficit neurológico irreversible. Sí, invariablemente, siempre que se quita el proceso odontoideo, hay que fijar al paciente. Perfecto. Y doctor, y para el extremo lateral, para los tumores que están muy ventrales en la unión cráneo-cervical, la posición sentada no le gusta mucho, doctor. Veo que... Hay gente que lo hace. La gran ventaja de la posición sentada es que se evita uno prácticamente el drenaje venoso. Todo queda abajo, ¿sí? O sea, es mucho más limpia la cirugía. Pero hay dos problemas. Uno es, en mi opinión, muy cansado. Sí, aún con el sostén de los brazos y de los antebrazos, es cansado para el cirujano estar operando en esa posición. Y segundo, pues los riesgos de la posición sentada, la embolia aérea, la trombosis venosa, la tromboembolia, etcétera, que no es despreciable, hay que considerarlo también. Pero sí es una opción que hay gente que lo hace y bienvenida, ¿no? O sea, si se acostumbran a hacerlo, adelante. Salen mejores las fotografías, eso sí, ¿no? La posición que usted utiliza, creo que es tipo park bench. No, la utilizo completamente lateral, ¿eh? Hay que tratar de evitar la rotación del paciente, ¿sí? Porque al rotar los músculos ya no coinciden, ¿sí? Entonces es mejor dejar siempre en posición neutra. Claro, el hombro ipsilateral estorba, lo que se hace es que lo bajamos, ¿sí? También gentil, porque si no se puede traccionar el plexo braquial, simplemente para exponer la región. Es posición neutra, pero de cúbito lateral. Sí, he visto otros abordajes donde no movilizan la arteria vertebral, doctor. Sí la identifican a través del triángulo occipital, ¿verdad? Pero inclusive hacen, ya sea un abordaje retrocondilar o transcondilar,
con la arteria vertebral in situ. ¿Es también eso posible? No, sí, lo mencionamos. De hecho, en la minoría de los casos hay que exponer la arteria vertebral. La gran mayoría no es necesario. En el 80% de los casos no es necesario ni siquiera verla, ¿sí? Nada más, bueno, sí acabas viéndola, porque hay que tenerla como referencia, tanto extracraneana como intracraneana, pero no es necesario fresar el cóndilo, no es necesario transponerla, más que cuando se tiene que exponer ventral a ella, como por ejemplo este caso de la odontoides muy, muy desplazada hacia atrás. Pero en el caso de tumores, la verdad es muy raro que se tenga que hacer la esqueletonización o la liberación de la coraza ósea de la arteria vertebral. No es necesario. Claro, perfecto. Aquellas lesiones, doctor, que están muy ventrales o que tienen así como ese último caso, extensión a la región contralateral, cuando se decide hacer el fresado del cóndilo, utiliza de referencia, es necesario llegar, tener contacto con el foramen del hipogloso, doctor, en el cóndilo. No se necesita, no es necesario llegar hasta el foramen del hipogloso. Con que uno identifique la salida del hipogloso ahí en la fosa posterior es más que suficiente. No, el fresado no llega hasta el agujero precondilio. Hay que recordar que el hipogloso sale por el agujero precondilio, o adelante del cóndilo, y tendríamos que fresar todo el cóndilo occipital, lo cual nunca lo he hecho. O sea, fresar todo el cóndilo de toda la masa lateral nunca me ha tocado. Está descrito, pero nunca he tenido necesidad de hacerlo. Perfecto, doctor. Y yo sé que en este momento su trabajo institucional ya no es muy fuerte, sí está en lo privado, doctor, pero ¿cómo está manejando ahorita la cirugía neurológica, digamos, electiva en estos tiempos del COVID ahí en Ciudad de México, doctor? Sí, estamos siendo muy selectivos, como seguramente ustedes. Estamos operando realmente los casos que lo ameritan. Por ejemplo, todos los casos de columna, de discos, esos pues los estamos dejando por mucho más allá. Estamos operando los tumores, por ejemplo, los glioblastomas, los de rápido crecimiento, los meningiomas petroclivales, las lesiones de fosa posterior, pero no deja de caer. Es decir, aún sigue habiendo pues en este tipo de casos que hay que seguir operándolos. El más riesgoso, al menos en teoría, la cirugía más riesgosa que actualmente el neurocirujano se enfrenta con respecto al COVID, pues es el abordaje transesfenoidal, ¿no? Porque ahí es donde vive el virus. Pero, pues si se le hacen las pruebas, la PCR, una tomografía 1 o 2 días antes de la cirugía, y además uno entra con una máscara de protección pues de alto nivel, que no dejan ni pasar ni siquiera los olores, gogles, y con eso es más que suficiente para realizar la cirugía transesfenoidal. Yo considero improcedente operar a un paciente por vía transcraneal cuando lo que necesitan es un abordaje transesfenoidal solo por tratar de no contagiarse por el virus. No, si está indicado transesfenoidal, hay manera de hacer transesfenoidal con una seguridad suficiente como para mantener al equipo quirúrgico ajeno a ese contagio. Correcto, sí, hay también filtros, inclusive sí, para cuidar y evitar la aerosolización del virus. Lo más importante es evitar la aerosolización, ¿sí? Aquí evitar el fresado, por ejemplo, ¿sí? Comer con Kerrison, evitar la coagulación monopolar o bipolar excesiva, en fin, son pequeños detalles que uno tiene que ir aprendiendo a vivir, porque esta pandemia no se va a ir pronto. Y los pacientes se están quedando ciegos, hay que operarlos, a fuerza hay que operarlos. Hoy está cobrando muchas vidas, inclusive también en el personal sanitario, doctor, ¿verdad? Así es. Nada menos le comentaba antes de la sesión, doctor, que acá en nuestro país estamos en el momento más alto de la curva de contagio, estamos ya en una fase prácticamente 4, en donde ya hay pues pacientes COVID infectados en los domicilios, pues, ¿verdad? Y obviamente nosotros también en lo institucional, toda la cirugía electiva está parada, solo estamos nada más operando cirugía neurológica de emergencia para aquellos tumores que realmente lo ameriten. Parece que los tumores pues son una bomba de tiempo también, ¿verdad? Así es, no se sabe. Pero yo pues no tengo más palabras que agradecer la valiosa presentación que nos ha dado esta noche, doctor. Sé que está muy ocupado. Ya veo en el programa académico que ya mañana tiene otra sesión. Mañana tengo otro webinar, sí. Así que lo felicito de nuevo, doctor.
me honra realmente haber estado con usted durante mis años de fellow allá en Ciudad de México, ya por el 98, hace más de casi 20 años, doctor. Y acá nos visitó usted prácticamente en 3 ocasiones también. Sí, y se te recuerda con cariño por allá, César, hiciste muy buena labor. Sí, muchas gracias, doctor. Igualmente usted por acá también, yo transfiero la experiencia y le comento a los residentes que pues, existen maestros de la talla suya también que han sido maestros de maestros y que ya son reconocidos no solamente a nivel latinoamericano, sino que también a nivel mundial, pues dictando charlas por todos lados, doctor. Es realmente un honor que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros esta noche, doctor. Lo importante Con todo gusto. para nosotros, así como me imagino que es para usted también, es promover la educación continua con este tipo de plataformas virtuales. Si bien pues la pandemia ha sido un caos a nivel mundial, ha sido algo malo que nos ha sucedido a todos, es algo que va a quedar como hito en los libros de salud pública, digamos, ¿verdad? Porque es un verdadero problema de salud pública, pero también después de algo malo viene algo bueno y precisamente este tipo de presentaciones, de charlas se ha pero desatado, se ha dinamizado tremendamente y eso ha pasado o ha sucedido como en ningún otro momento. Yo creo que después de lo malo, algo bueno, pues hemos rescatado. Doctor, así es. Le agradezco su apoyo y su aporte, doctor. Tenga muy Un buena... gran abrazo a toda la sociedad neuroquirúrgica salvadoreña. Tú sabes que tengo un especial cariño para todos ustedes y pues es recíproco. O sea, aquí tienen su casa, pues sí. Esto es como decimos en México, aquí tienen su casa, ¿sí? Igualmente, doctor. Ojalá que ya cuando ya podamos restablecer los vuelos y todo, ya todo llegue, entre comillas, a la normalidad, volvamos otra vez a retomar ya este tipo de cursos, pero en físico. Eso, pues, presencial, eso sería, eso es, da un valor agregado, ¿sí? La presencia da, y sin duda, como bien lo dices, esto ha cambiado por ahorita el paradigma de la enseñanza, pero la presencia sigue siendo invaluable, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. A la orden, estoy a la orden, ¿eh? Un gran abrazo.